Muy buen día tenga usted en este domingo 20 de abril, este domingo de Semana Santa. Espero que haya tenido una excelente semana en compañía de sus seres queridos. Y bienvenido aquí a una edición más de Plaza Cívica, aquí por Agencia Fronteriza de Noticias, donde le vamos a traer algunas de las noticias nacionales y una local de lo más relevante que hubo en la semana para que usted se mantenga enterado después de estas muy merecidas vacaciones que se acaba de tomar. Y empecemos con el primer tema que tiene que ver con el desabasto de medicamentos, que ha sido un problema muy importante desde el sexenio de López Obrador hasta el día de hoy. Pues básicamente la presidenta Sheinbaum dijo que en marzo se iba a resolver el problema de desabasto de medicamentos. Y llegó marzo y no se resolvió el problema, en detrimento de muchísimas familias mexicanas, y ya dijo que en abril y en mayo que ahora sí lo van a resolver. Y el pretexto, probablemente fue un pretexto, es que hubo corrupción, porque eso es lo que han dicho en los últimos años, y han empeorado el problema. Es como un problema de corrupción en la licitación de medicamentos. Pues vamos a ver, hagamos un poco de memoria. Al empezar el sexenio de López Obrador, el 99% de las recetas del Seguro Social se abastecían. Pero después vino este semiapocalipsis, porque es como hay que llamarle, de un enorme desabasto de medicamentos en el Seguro Social, donde lo único que lo explica pues es la enorme incompetencia de la administración pasada, donde hubo desabasto de medicamentos y además no se combatió la corrupción. Por ejemplo, se creó Birmex, esta empresa del Estado mexicano que pues dice que para combatir la corrupción y para que hubiera medicamentos, y ahora acabamos de encontrar una trama de corrupción en esta empresa del Estado de al menos 13,000 millones de pesos. Entonces, sin medicamentos y con probablemente mayor corrupción. Bueno, además de esto, del tema de los medicamentos, recordemos que durante el sexenio pasado 30 millones de mexicanos más se quedaron sin acceso a los servicios públicos de salud, que es algo verdaderamente terrible. Hoy en día, alrededor del 10% de las recetas del Seguro Social no se pueden abastecer. Y uno pudiera decir, pues esas son poquitas. El tema es que el 10% representa 70,000 recetas todos los días alrededor del país. Y estamos hablando de 70,000 mexicanos que no tienen acceso a los medicamentos que necesitan por una variedad de enfermedades que padecen. Entonces esperemos que ahora sí el gobierno pueda abastecer al menos al 99% de lo que se necesita en el Seguro Social a los mexicanos en abril y en mayo. Acuérdense, es un mínimo de exigencia que podemos hacer, que haya medicamentos en el país. Y vayamos a nuestra segunda noticia, que tiene que ver con esta trama de corrupción que es Segalmex. Pudiera parecer que hay una buena noticia porque acaban de arrestar, está en prisión preventiva, a Hugo Buentello, una persona que formó parte de esta trama de corrupción en Segalmex. Pero a ver, aquí hay algunas cosas importantes que decir. Hugo fue un subdirector, ojo que es de los chiquitos, pues ni director era, subdirector de Liconza. Básicamente hubo muchos trabajos en Liconza que tiene como meta fundamental o objetivo fundamental abastecer de leche a la población de menores recursos en México. Pues básicamente hubo muchos contratos que no se cumplieron y además, en el mejor de los casos, se entregó leche bronca, es decir, leche sin pasteurizar, que así no se le puede entregar a la población. Imagínese usted. Ahora, recordemos algo también. Hugo Buentello es parte de esta red de amigos de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador. Esta red de amigos que se ha visto pues muy beneficiada con muchos negocios. Recuerde usted esos audios de Amílcar, el amigo de Andy, muy beneficiado y haciendo business en el Tren Maya. Esa es una de muchas. Pues bueno, recordemos también la trama de Segalmex. Estamos hablando de al menos 17,000
ojo, no millones, 1,000 millones de pesos que se robaron. ¿Y quién estuvo a cargo de Segalmex? Ignacio Valle, que cuando se descubrió esta trama, el expresidente López Obrador lo sacó de Segalmex y uno pudiera pensar que lo metió a la cárcel como debió de haber hecho, o al menos una investigación, pero lo metió a la Secretaría de Gobernación. Y hoy Ignacio Valle está muy contento, bueno, no sé si muy contento, pero sí está libre, debe tener las bolsas llenas del dinero de los contribuyentes mexicanos y probablemente, porque no tienen valores, también está muy contento. Entonces, vamos a ver qué es lo que da este arresto. Yo espero equivocarme, pero sinceramente, no tuviera muchas expectativas. Que agarren a los peces grandes y a toda la trama de corrupción, pero pues no estos chiquitos ya no la sabemos, no dan para más, poquito. Así se combate la corrupción, poquito. Vamos a nuestra tercera noticia de la semana, que tiene que ver con el nombramiento. Y usted pudiera pensar, ese es un tema muy aburrido, pero es muy importante. El nombramiento de los magistrados electorales en los estados. Básicamente, se nombraron a 56 magistrados en distintos estados, pero básicamente los puso Morena con sus partidos aliados. Ahora, ciertamente así es como se manejaba antes, pero ojo con algo. Aquí la ley quiere que haya una mayoría calificada, es decir, de 2/3 partes de los senadores presentes, para que se puedan hacer estos nombramientos. Y hay una idea de que al menos sean gente con cierta reputación. Pero ¿qué pasó ahora a diferencia de antes? Que ahora Morena y sus partidos aliados tienen una sobrerepresentación del 20%, que no se veía desde 1952. Es decir, no hay mandato popular para que Morena y sus partidos aliados tengan esta enorme representación en el Congreso de la Unión, en este caso en el Senado de la República. Y además, la verdad, hay mucha desfachatez con los perfiles de estas personas. Se están poniendo claramente a personas que son muy apegadas al partido en el poder. ¿Y a qué nos va a llevar eso? Pues básicamente a que los magistrados locales, magistrados electorales, pues básicamente sentencien en favor del partido en el poder, acabando con mínimos de equidad y de imparcialidad en las elecciones y al momento de impartir justicia electoral. Y esto también hay que verlo en el contexto político en el que estamos. Recordemos que por primera vez la Cámara de Diputados, en manos de las mayorías enormes de Morena y partidos aliados, pues ya dijeron que va adelante la supremacía constitucional, es decir, lo que diga la Cámara de Diputados no es inconstitucional. O sea, imagínese usted, ni siquiera procede el amparo, lo cual nos deja completamente indefensos a los ciudadanos. Recordemos también que ya desaparecieron al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, al INAI, y que entonces ahora el gobierno es juez y parte en materia de transparencia. Y recordemos también que se aproximan las elecciones judiciales, pero que las listas de los candidatos, pues las hizo el partido en el poder y que pusieron a mucha gente cercana al partido en el poder. Solo basta ver las listas aquí en Baja California, con muchísima gente muy cercana a la Consejería Jurídica del Estado, es decir, los abogados de la gobernadora Marina del Pilar, y que van a ser, imagínense, los siguientes jueces y magistrados. Entonces, hay un problema aquí importante de aplicar la ley en el país, de imparcialidad al momento de impartir justicia, y hay un problema de independencia, y cada vez lo va a haber más, en el Poder Judicial. Entonces, el nombramiento de estos 56 magistrados muy apegados a Morena y a los partidos aliados es completamente lamentable, y entonces esperemos mayores disputas al momento de impartir
justicia en estos órganos electorales en el país. Pues porque los jueces van a ser muy apegados al partido en el poder. Y vayamos con nuestra cuarta noticia nacional que tiene que ver con Pemex y de manera más específica con la deuda de Pemex y todavía más específica con la deuda a los proveedores de Pemex, que es un problema, porque no solo es un problema de Pemex, también es un problema para las finanzas públicas del país y obviamente para todo el país en su conjunto. Entonces, básicamente cuando empieza el sexenio de López Obrador, la deuda a los proveedores de Pemex era de alrededor de 200,000 millones de pesos. Cuando termina el sexenio de López Obrador, la deuda más o menos es de 500,000 millones de pesos. Oiga usted, es más del doble. Pero, oh sorpresa, qué raro que esto sucede cuando se termine el sexenio de López Obrador y sale del poder. Ahora nos enteramos que siempre no, que la deuda a los proveedores de Pemex es del doble, de básicamente 1 billón de pesos. Imagínese usted lo que eso implica para las finanzas públicas del país, para muchísimas empresas que son proveedores de Pemex y para una parte importante del sureste del país que depende de los trabajos que haya alrededor de Pemex. Pues es enorme. Y esto obviamente sucede en un contexto que hay que señalar. Primero, se puso como director de Pemex en el sexenio pasado a Octavio Romero, una persona sin la más mínima experiencia en el sector de energía. Imagínense, básicamente manejar una empresa como Pemex y no tener experiencia alguna en temas energéticos, porque él es un ingeniero agrónomo, es decir, un ingeniero en el campo, porque anteriormente había sido oficial mayor de López Obrador cuando fue jefe de gobierno, es decir, el que le manejaba los dineros, pero hasta ahí. Ahora, también recordemos que se construyó la refinería de Dos Bocas, que básicamente no ha refinado, que nos dijeron primero que el Estado mexicano no la podía hacer, hubo una licitación, las empresas privadas dijeron no se puede hacer, con 8,000 millones de dólares y en un tiempo tan corto. La querían como en 2 años. Luego López Obrador dijo, no, pues nosotros siempre sí la podemos hacer y la vamos a hacer. Pues ya la hicimos, pero tardó más de 6 años básicamente. Hasta ahorita no ha refinado, básicamente. Y además costó 20,000 millones de dólares. O sea, le hace poco más de 400,000 millones de pesos de recursos públicos que se pudieron haber invertido en otras cosas. Y entonces también recordemos el tema de la seguridad energética. Entonces, se sigue importando mucho gas de Estados Unidos, que ese es el tema fundamental, gas con el cual se produce una parte importante de la electricidad en el país. Y con un gobierno de Trump, imagine usted cómo nos puede chantajear al decirnos, ¿sabes qué? Te voy a cortar el gas y a ver de dónde sacas para hacer tu electricidad. Entonces el tema no es un tema de soberanía energética, como se dice, es un tema de seguridad energética, de diversificar las fuentes de energía del país y además de que dejen que la iniciativa privada pueda invertir. Pero este tema de la deuda va a seguir dando para muchísimo de qué hablar. Y ahora vayamos con nuestro quinto tema de noticias nacionales que tiene que ver con el muy importante tema de la transparencia, tema fundamental. Entonces recordemos que el Instituto Nacional de Transparencia, que antes era el Instituto Federal de Transparencia, un proyecto desde el sexenio de Fox que se venía construyendo por 25 años y que dio muy buenos resultados. Por ejemplo, muchos periodistas pudieron hacer periodismo de investigación por esto, y nos pudimos enterar de muchos escándalos de corrupción, pues este esquema ya se desapareció. Y ahora va a ser el gobierno, a través de algo que le llaman transparencia para el pueblo, pues ahora va a ser el gobierno juez y parte. Pero usted le cree al gobierno que va a transparentar todo lo que no le conviene. Por eso antes habíamos creado un organismo constitucionalmente autónomo
y por eso ahora el gobierno lo deshizo y va a decir yo decido, pero eso nunca ha funcionado. Pero ahora imagínese usted que antes con el INAI uno podía ser anónimo cuando solicitaba información. Ahora el gobierno, que se la vamos a solicitar directamente al gobierno, ahora le vamos a tener que dar nuestros datos al gobierno. ¿Y usted le va a querer dar sus datos al gobierno? Imagínese. Y antes se podía impugnar cuando existía el INAI, cuando el gobierno no quería dar información, pues ahora básicamente no va a haber medios de impugnación. Entonces, el tema de la transparencia en el país, que es fundamental para poder combatir la corrupción en el país, es un requisito previo, un requisito fundamental, pues básicamente va a ser muchísimo más difícil. Y ese va a ser el tema, que vamos a tener muchísimo menos acceso a información en este país. Y entonces, siguiendo el ejemplo anterior, ¿cómo le van a hacer muchos periodistas que quieren investigar al gobierno y que va a depender del gobierno que les dé información? ¿Y cómo nos vamos a enterar así ahora los ciudadanos de los malos manejos del dinero de nosotros, los contribuyentes? Y vamos al último tema de noticias que tiene que ver con esta noticia local en Baja California, con las elecciones electorales que se aproximan este 1 de junio. Pues yo la verdad quiero externar una felicitación a los 146 baja californianos que decidieron no ser funcionarios de casilla para esta elección. Ojo, yo hace unos años llegó, en ese entonces ya era el INE, el Instituto Nacional Electoral, y me pidió ser funcionario de casilla. Y dije, claro que sí, porque es un deber ciudadano serlo. Y fui presidente de casilla. Todo el día ahí estuve, sin hacerme guaje, ahí estuve. El tema es que ahora, pues son elecciones para elegir al Poder Judicial. Y recuerde usted algo, varias cosas. Uno, no existe antecedente alguno de una elección judicial en la historia del país. Pero no solo eso, no existe antecedente alguno de una elección judicial en la historia de la democracia constitucional. Ahora, los que han intentado hacer un poco esto es Bolivia. Pero ojo, ahí no hacen campañas políticas. Y aún así, ha sido un completo fracaso la elección judicial en Bolivia. El presidente ahorita y el presidente pasado se están peleando por los puestos, obviamente, en el Poder Judicial porque están completísimamente politizados. Ahora, usted también recuerde que las listas para que hubiera candidatos del Poder Legislativo, pues son listas del partido y de sus aliados que tienen una mayoría absoluta, básicamente, ni siquiera absoluta, una mayoría de 3/4 partes, de 2/3 partes, una mayoría calificada, que es Morena y sus partidos aliados. Recordemos que esas listas entonces le hicieron ellos. Recordemos que las listas para el Poder Ejecutivo ciertamente la hizo la presidenta Sheinbaum, que es de Morena. Y recordemos que las listas para el Poder Judicial, que sí hubo un ejercicio serio para que hubiera candidatos serios, finalmente el Poder Legislativo se las echó abajo y esas listas las eligió el Senado de la República. Entonces las listas van a ser básicamente compuestas en su enorme mayoría por gente muy afín a Morena y a sus partidos aliados. Y entonces nos van a dar para escoger solamente de esas listas. El Poder Judicial no está hecho para que sea un poder político. Ese es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial está pensado para que sea un poder de contención a los excesos políticos en los que puede caer el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero esa lógica ya se acabó. Ahora la lógica va a ser política. Y ahora entonces estamos viendo, por ejemplo, a jueces que quieren quedar bien con quienes van a ser ministras a la Suprema Corte, por ejemplo, Yasmín Esquivel, que lo hemos tocado en este programa, y entonces le están poniendo multas, por ejemplo, al ex rector del UNAM, Enrique Graue,
por haber investigado a la ahora ministra Yasmín Esquivel. Multas de 15 millones de pesos, imagínese usted. Y entonces 146,000 bajacalifornianos, por una u otra razón, no van a ser representantes de casilla. A mí me gustaría pensar que no lo van a hacer porque no están de acuerdo con ser cómplices con esta elección. Sea lo que sea, es una buena noticia, pero eso sí, las elecciones van porque van. Estas fueron algunas de las noticias nacionales y local más importantes en esta semana. Yo espero nuevamente que haya tenido una excelente Semana Santa en compañía de sus seres más queridos y nos vemos la siguiente semana, el siguiente domingo, para una edición más aquí de Plaza Cívica, aquí por Agencia Fronteriza de Noticias. Muchísimas gracias.